hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Amén, amados hermanos, el Señor les bendiga. Es una gran alegría, como dijo Yupi, encontrarnos después de 2 años en el retiro de carnavales. Aunque los anteriores años, por la gracia de Dios, hemos tenido sí retiro igual, pero de forma virtual. Ahora ya podemos estar presencialmente. Eso no quita también saludar a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un honor estar delante de ustedes para compartir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ese es el tema en el retiro. Y vengo delante de ustedes, la verdad, delante del Señor con temor reverente, por aquello que el Señor ha puesto en mi corazón compartir en esta ocasión. Está en el segundo libro de la Epístola a los Corintios. Si me acompañan, por favor. Segunda Epístola a los Corintios, el capítulo 11. A modo de introducción, quisiera que leamos 4 versículos de este capítulo, los primeros 4 versículos, pero dentro de los cuales nos vamos a estar enfocando específicamente en el versículo 4. La palabra de Dios es lo suficientemente sencilla en su generalidad para entender y conocer a Dios por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es suficiente para conocer a Jesús, para tener comunión, esa comunión del Espíritu Santo, para saber quién es el Espíritu Santo, para saber qué es el Evangelio. Esas buenas nuevas que vienen de parte de Dios a favor de la humanidad. Pero algo interesante que dice aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, desde el versículo 1 dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene, y este es el verso en el cual nos vamos a centrar, amados hermanos, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es una palabra de advertencia, es una palabra de amonestación que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les da y les dio a los hermanos en Corintio. ¿Qué es lo que había sucedido
en Corinto. Todos estamos de alguna manera familiarizados con el primer y segundo libro de Corintios, bueno, el primero, donde se nos dicen muchas cosas muy lindas, pero también el apóstol es utilizado por el Señor como una especie de padre que ama a su hijo o a su hija y que sabe o ha sorprendido a esta o a este hijo o hija en alguna falta, y no hay otra que disciplinar a ese hijo. Es una epístola, primera de Corintios, de corrección de parte del Señor a esta iglesia de Corinto, a estos hijos e hijas de Dios, a estos hermanos en Cristo. Y la segunda epístola ya es más calmada. Es una epístola como cuando el padre, después de haber disciplinado a su hijo o hija, y ver en él o en ella esas lágrimas que sí expresan en cierta medida que hay un arrepentimiento genuino por aquello que dijo o hizo, o dejó o no hizo. Entonces, con ternura, ese padre dolido por la forma en la cual fue y corrigió a ese hijo o esa hija amado o amada, lo agarra y tiernamente lo abraza y le expresa su amor. Esa es la idea de Segunda de Corintios. Había problemas, indudablemente, como lo desnuda la primera epístola. Había carnalidad entre los hermanos en Cristo. Se estaban comportando y conduciendo como si nunca hubiesen aceptado al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Tenían divisiones, tenían contiendas, tenían celos, eran sectaristas. Unos decían, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, ustedes no son nada, yo soy de Cristo. Divisiones entre ellos, estaban orgullosos y envanecidos aún por lo que Dios, la manera en la cual Dios les había enriquecido. El primer capítulo de Primera de Corintios dice que ellos habían sido de tal manera enriquecidos que no les faltaba ningún don o carisma espiritual. ¿Se imaginan esa iglesia? Y que solo estaban esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, su manifestación en gloria. Sin embargo, había inmoralidad, había malicia, había maldad, estaban contaminados. Había pleitos judiciales entre hermanos. Ni siquiera aquí entre nos se solucionaban los temas, sino allá afuera en el órgano judicial, diríamos los abogados, ante los juzgados e incrédulos, peor, ni siquiera digamos jueces creyentes. De por sí ya era un agravio, les dice, ¿no? Era malo que peleen entre ustedes y peor se vayan a solucionar sus problemas al mundo, invocando la sabiduría de este mundo. En fin, había idolatría, había acusaciones contra Pablo ya, diciendo que, pero ¿y este qué es? Este ha venido acá y, ¿qué se cree? Apóstol, pero aquí también tenemos grandes apóstoles. Y a eso va el apóstol y les dice, si viene alguno, más adelante identifica quiénes son estos algunos. Estos grandes apóstoles, versículo 5 del capítulo 11, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Se está hablando de una forma jocosa. Estos tremendos apóstoles, tremendos supuestos apóstoles, que en este caso habían entrado a Corinto y les estaban estorbando. ¿Cómo? Predicándoles otro Jesús, diremos así, presentándoles para que reciban otro espíritu y enseñándoles o anunciándoles otro evangelio distinto al que ellos habían, en este caso a través de Pablo, aceptado. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el medio por el cual estos grandes apóstoles estaban haciendo eso? La predicación, la enseñanza.
la anunciación o proclamación con la palabra, con la verbalización. ¿Se entiende, verdad? Habrán pasado 2000 años y claro, eso ya no sucede en nuestros días, gracias a Dios, ¿no ve? ¿O sí? Entonces, he titulado a esta palabra, la palabra de Dios, fundamento seguro para preservarnos de 3 puntos. 1, otro Jesús. Otro Jesús. Lo segundo que veremos es la palabra de Dios, fundamento seguro para preservarnos de otro espíritu. La palabra de Dios, tercero, fundamento de Dios seguro para preservarnos de otro evangelio. Amén. Vamos a lo primero. ¿Cómo poder reconocer a otro Jesús sin saber y conocer al verdadero? Entonces, vamos a iniciar, o en medio, quiero decir, de aquello que esté conversando con ustedes y exponiendo. Por supuesto que tenemos que presentar a través de la palabra de Dios a aquel que es el verdadero Jesús. Sin embargo, uno ve en las noticias que Jesús ya regresó. ¿Sabían eso? Y está en Brasil. ¿No se han enterado? Nos hemos quedado. Su nuevo profeta se llama Inri Cristo. Este es el rey de los judíos, Cristo. Resulta que Álvaro Taif es hijo de pastores brasileros y asegura ser la reencarnación de Jesús. Y eso no había sido reciente, desde 1969, jovencito, porque ahorita está alrededor de los 60, calculen, jovencito. Y en 1979 tuvo una enorme revelación de Dios Padre, que le dijo que Él es su Hijo encarnado. Tiene cientos de seguidores, 90% de ellos son mujeres, 10% varones, pero todos trabajan, lomean fuertemente para edificar la nueva Jerusalén. Resulta que, vuelta a la página, hay unos seguidores de un Vissarion en Siberia, quien se autonombró el nuevo Cristo, al proclamarse como la encarnación de Jesús y ser el único transmisor de la energía y la fuerza de Dios. Entonces, ¿qué hacer? Vámonos a Siberia o a Brasil, que está más cerca. ¿Qué hacer? Aunque parece jocoso, pero es sutil. Es sutil. Vengo delante de ustedes y Dios lo sabe con temor y temblor, porque es sutil y nadie, inclusive un servidor, está libre. Es sutil. Nadie puede decir a mí nunca me va a pasar. Entonces, si vamos un ratito a Mateo, sin apartarse de 2 Corintios, Mateo capítulo 24. ¿Será posible, Señor? ¿Qué has dicho tú? ¿Qué has dicho? ¿Qué dice tu bendita palabra al respecto? Capítulo 24 de Mateo, versículos 4 al 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y en fin. El versículo 4, la advertencia del Señor, miren que nadie les engañe.
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículos 23 al 25. Entonces, si algunos dijeren, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos, se autonombrarán, se proclamarán. Falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Tomen apunte, por favor. Ya os lo he dicho antes. Están advertidos. Están advertidos. Ya os lo he dicho antes. ¿Cómo distinguir con la ayuda de Dios? ¿Cómo distinguir por la palabra de Dios como ese fundamento seguro para preservarnos de otro Jesús? Otro Jesús. Otro Jesús, porque es sutil. Hablaremos primero de su nombre. Ahora sí iremos a aquel que la palabra de Dios como fundamento seguro nos muestra quién es Jesús, en el cual tú y yo creemos. Amén. Jesús, su nombre, no es solamente, ¡ay, Jesús! Es un nombre que expresa lo que Él es, su carácter, sus atributos, la obra que Él ha hecho. Eso expresa el nombre en las Sagradas Escrituras. Carácter, obra, propósito. Él es Jesús. Él es el Salvador. Él es, como hemos cantado, y no es para menos, amados hermanos. Hemos entonado más de una canción señalando que Él es mi salvación. ¿Es tu salvación? ¿Es tu Salvador? Él es. Él es. No hay otro. Si vamos a 1 de Corintios 3:11, aquí les voy a pedir que seamos ligeritos en la palabra del Señor. 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto. ¿Por quién ha sido puesto este fundamento? Por Dios Padre. A Él le ha placido poner como fundamento de todas las cosas a su Hijo Jesucristo. Fíjense que la creación misma, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que hay debajo de la tierra, visibles o invisibles, sean potestades, sean huestes, sean aquellos, sea estroto, todo fue creado por medio de Él, todo fue creado para... No hay otro fundamento, no hay otro. Hay una religión hoy en día, que es la principal en varios países del mundo, incluido Bolivia, donde hablando de uno de sus máximos exponentes, que tiene varios colegios y universidades, inclusive en el mundo, se ha hecho toda una escuela de la forma en la cual esta persona enseñaba y se relacionaba con niños y jóvenes. Él dice que él dijo alguna vez, hablando de la Virgen María, ella lo ha hecho todo. Ella lo ha hecho todo. Bueno, aquí dice nadie, ni siquiera este enorme y gran y respetable personaje, puede decir o puede poner otro fundamento que el que ya está puesto por Dios mismo. ¿Amén? Nadie. Él es el Salvador. Él es la salvación. Pero es sutil. Porque en tiempos de presión, nosotros, un servidor, nos podemos ver tentados, se puede ver tentado de colgarse de cualquier cosa.
para ser ayudado. En tiempos de presión, en tiempos de circunstancias difíciles. Uno puede verse tentado a alzar los ojos a los montes y decir, ¿de dónde vendrás mi socorro? Y cambiarle la última parte. Su título, este Jesús, el de la Biblia, el verdadero Jesús, su título es Señor. Señor, Señor de señores y Rey de reyes. Él es amo, amados hermanos. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Fíjense cómo Pablo es utilizado, y eso es lo que les había predicado y anunciado cuando estuvo con los hermanos corintios, y ahora se los escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Porque dice, para nosotros, está hablando de los creyentes, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, un solo amo, un solo dueño de todas las cosas, a quien le pertenece absolutamente todo. Aún la palabra dice que el mismo impío y pecador ha sido hecho para el día que Dios ha creado, el día de la perdición de los pecadores. Todo es para Él, amados. Porque Él es Señor, Él es soberano, Él es amo. Un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y aleluya. Nosotros por medio de Él, no somos ajenos a Él. ¿Crees en Él? No eres ajeno a Él. No eres ajeno a Dios Padre tampoco. No eres extranjero ni advenedizo. No eres un paracaidista. Él es Señor y es Señor de la gloria, porque Él es glorioso. Él es glorioso. Él es sublime, amados. Él es precioso para aquellos que creen en Él. Él es la preciosidad misma para aquellos que le aprecian. Él es incomparable, cantábamos, amén. Él es incomparable, ¿para quiénes? No hay, Él es inconfundible, es como la amada en el Cantar de los Cantares. Le decían las doncellas, ¿quién es tu amado? ¿Quién es tu amado? Mira, tantos churros hay acá. Y ella decía, mi amado es señalado entre 10,000. Inconfundible. ¿Le valoras? ¿Le valoramos, amados? ¿Es inconfundible el Salvador para ti? Para mí, Él es el Señor de la gloria. Él es divino, su divinidad. El verdadero Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios, Hijo. Es divino. No es creación de nada, ni de nadie, como creen algunos también. Inclusive tuercen la traducción de las Sagradas Escrituras para justificar una doctrina donde dice que Jehová creó a Jesucristo. Y eso es notorio todavía. Eso es, digamos, eso entre comillas, digamos, ya fácil de darse cuenta. Pero igual, defienden una posición terrible y usando las Escrituras para esa posición. Él es divino. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios le habla. Eso no son tres palabras, el Hijo de Dios. Él es divino, está diciendo, Él es Dios Hijo. Él es la deidad. Y este que es Hijo de Dios, Jesucristo, ha sido predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Pablo, por Silvano y Timoteo.
Les hemos anunciado que Jesús es Dios. Dice la palabra que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo a la humanidad. Qué tremendo verso, amados hermanos. Dios estaba en Cristo. Eso es más de lo que yo puedo expresar. Dios estaba en Cristo. El velo de su carne no permitía ver interiormente, salvo por revelación como tuvo Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro. Porque aquello que acabas de decir es una verdad irrefutable, pero no lo aprendiste en la escuela dominical ni en la sinagoga. Así sepas el Antiguo Testamento, el Pentateuco de memoria. Desde chiquito te han enseñado, por ser judío, digamos. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Él es Jesús. Él es Jesús, amados. Fíjense, en una oportunidad el Señor, hablando con sus discípulos, dijo en Juan capítulo 14, le dijo: ¿creen en Dios? ¿Cuál sería la respuesta natural? ¿Crees en Dios? La mayor parte de las personas dicen: sí, creo en Dios. ¿Cómo no creer? Sería un medio que medio, ¿no? No creer, imposible. Pero el Señor inmediatamente después dice: crean también en mí. ¿Pero qué? Al creer en Dios, automáticamente no estoy creyendo en ti, Señor Jesús. Porque Él es salvación. ¿Y a quién ofrece salvación? ¿Qué implica Jesús, el verdadero Jesús? Que tú y yo estamos en una condición de condenación eterna. Y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitas arrepentirte de tus maldades con dolor, si es posible. No como un actor, sino con dolor y compunción sincero, porque has ofendido al Santo, aquel que es impecable. He ofendido aquel que es la pureza misma. He ofendido su perfección en carácter, en moralidad, en pensamiento, en palabras, en intenciones, en todo. He ofendido y necesito arrepentirme. Necesito ser perdonado. Necesito ser reconciliado con aquel que es Dios. ¿Cómo? Por medio de Jesús. Aquel que Dios ha designado para eso. No hay otro. No hay otro. Necesito ser limpiado de mis pecados, de mis abominables pecados, que no son chiste a los ojos de Dios, que han trastornado y sigue trastornando el mundo entero y el universo. Necesito que el Señor me declare justo ante sus ojos. ¿Cómo? Por la fe en Jesús. En ese único que dio su vida. En ese único buen pastor que dio su vida por las ovejas. Es el único. No hay otro, amados, o conocemos a alguno. No hay otro. Hay quienes desechan a Jesús y son sabios según su propia opinión, según la carne. Son poderosos, son nobles, tienen prosperidad, son prósperos, son fuertes en sí mismos, son autosuficientes. Dios ha desechado todo eso. Todo eso lo ha desechado para salvar a los creyentes por la locura de la predicación de Jesús, de Cristo, de la cruz de Cristo, su obra
su persona, la persona de Jesús y la obra que Él ha hecho a favor nuestro. Gracias a Dios. Amén. Los que creen en Él, de tal manera que si estamos en Cristo, nos gozamos en Cristo. Nos gozamos por causa de Cristo. Suficiente. O sea, cuando alabamos, por ejemplo, ¿cuál es el principal motivo por el que te gozas, te alegras y expresas o expreso yo esa gratitud, ese gozo, esa alegría? Porque la ecualización está súper, no hay ninguna interrupción, el sonido está perfecto, el escenario está impecable, los músicos son lo máximo, la letra. Nos podrán quitar todo, amados. Nos pueden quitar todo. Esa es la forma. ¿Cuál es la sustancia? ¿Qué es lo que le pone sustancia a todo aquello que sí nos mueve? Y gracias por todo ello. ¿Qué es lo que te mueve y me mueve para gozarme en el Señor? Gloriarme en Dios. Jesús. Jesús. Solo Jesús. El Señor Jesucristo. Porque Él ha vencido. Porque Él me ha perdonado. Porque Él ha muerto por ti y por mí. Él ha llevado la condenación en la cruz, la condenación tuya y la condenación mía. Y al tú o yo creer en Él, somos declarados justos delante de Dios una sola vez y para siempre. ¿No es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Será que necesariamente tienen que pasar los músicos y tocar algo emocionante, algo sentimental, para recién uno estar? ¿Será, amados? Los creyentes nos gloriamos en aquel en quien hemos creído, en quien creemos, en Jesús, porque no hay otro fuera de Él. Primera de Corintios 1:31 dice eso. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. En esta primera parte, el verdadero Jesús versus otro Jesús. Un último versículo en esta primera parte, Hechos 4:12. Hechos 4:12, amados. Bendito el Señor por esta palabra. Amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. En ningún otro hay salvación, amados. Si esta noche tú no tienes el gozo y el privilegio de tener la certeza de tu salvación, puedes venir a Jesús en confianza. A este Jesús que dio su vida por ti, que llevó la condenación por ti, que fue hecho maldito por tu culpa. Pero, ¿para qué? Para ser resucitado por Dios el Padre al tercer día y vencer sobre el pecado, vencer sobre la muerte, vencer sobre Satanás y sus secuaces, vencer al mundo, amados, por nosotros. Esto nos lleva a lo segundo. Otro espíritu. Otro espíritu. El espíritu de verdad versus otro espíritu. El Espíritu Santo. El espíritu de verdad versus otro espíritu. La iglesia del cristianismo celeste proclama, en base a un espiritualismo místico, su facilidad para obtener línea directa con Dios. Hay movimientos corporales que manifiestan estar en contacto ya con Dios.
La gente parece entrar en un éxtasis, en una especie de trance. Los que pasan por dichas experiencias sienten que abandonan su cuerpo físico y pesado para entrar en otro cuerpo más ligero. Aún hay experiencias tales, extraordinarias, que pueden contar con pruebas legítimas de milagros de curación o sanidades de las personas, de enfermedades incurables. Hace años pasó por aquí el espíritu del Che Guevara y otros 2 espíritus mayores que a través del espiritismo la gente iba y hacían operaciones quirúrgicas sobrenaturales y la gente salía feliz, habiendo sido sanadas de esas ataduras. En otros lugares se experimenta la borrachera espiritual y el desenfreno corporal espontáneo, los llamados revolcamientos. Es el nuevo Pentecostés, dicen, venido desde el cielo. Es la visitación esperada de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, declaran. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? La palabra de Dios, fundamento seguro para preservarnos de otro espíritu. ¿Qué espíritu habían recibido los hermanos en Corinto? Como para que Pablo les tenga que decir que si viene alguien y les ofrece otro espíritu, bien lo reciben. Distinto, sin embargo, al que originalmente habían recibido. Versículo 4, 2 de Corintios 11. O si recibís otro espíritu distinto, se entiende que el que habéis recibido. ¿Qué espíritu habían recibido los hermanos en Corinto? Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2 nos detalla lo siguiente. Y nosotros, Pablo se incluye y los incluye a los hermanos y hermanas en Corinto, les dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Aleluya. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu de Dios, amados, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador, como le llamó el Señor Jesucristo. Ese Espíritu habían recibido. Al creer en Jesús, los corintios recibieron ese Espíritu, el Espíritu de Dios. ¿Crees en Jesús? ¿Qué espíritu has recibido, amado? ¿Eres consciente que has recibido el Espíritu Santo al creer en Jesús? ¿O se te tiene que decir, como Pablo les tenía que repetir a los corintios en el 1 de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, ¿dónde? En vosotros. En vosotros. Amén. El Señor Jesucristo al presentar ahí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14 al 16, al presentar al Consolador, cuando les dijo, les conviene que yo me vaya porque cuando yo me fuere, mandaré el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros para siempre. Ahora está con ustedes, porque Él estaba con ellos, personalmente, el Señor, pero estará no solo como recipiente, como morada, como habitación, como templo.
¿No saben, hermanos corintios, que el Espíritu de Dios mora en ustedes? En fin, ¿no saben? Ignoraban. Les tiene que repetir 2 veces, capítulo 6, primera de Corintios. Capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no sois vuestros? ¿Ignoran eso? Si hay algo, amados, que es una bendición, es tener al Espíritu Santo morando en uno. Dice la palabra que aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. No es de Él. Eso lo dice en Romanos capítulo 8. No es de Él. El que cree ha sido sellado. El que cree en Jesús, este hermoso y precioso y poderoso, amoroso Salvador, ha sido sellado con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha venido a morar a esa vida. Amén. Esto no es doctrina, es una experiencia, amados. Es una experiencia, amados. ¿Qué espíritu habían recibido los corintios? ¿Por qué? ¿Por qué si alguien les presenta otro espíritu distinto al que han recibido, lo reciben? Lo reciben, se están exponiendo peligrosamente. Peligrosamente. El Espíritu Santo. ¿Cómo saber que el Espíritu Santo está actuando en ti? Bueno, por la fe. Por la fe, así como le hablaba a los Gálatas, ahora que estamos en estudio de los Gálatas, en el capítulo 3 les decía, díganme ustedes, ¿recibieron el Espíritu por el escuchar con fe o por el hacer obras, ser circuncidados? Por la fe en Jesús se recibe al Espíritu Santo. El Señor nos sella con su Espíritu bendito. Es como unas arras, un adelanto de la presencia plena de Dios en esta tierra, pero esa presencia plena que nosotros experimentaremos cuando Él nos recoja y estemos en su presencia para siempre. Amén. Un adelanto. Y somos llamados a ser llenos continuamente del Espíritu Santo, llenos de su presencia, conscientes de que Él está en uno. Los corintios parece que no estaban conscientes de eso. ¿Cómo actúa? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús del Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo, amados, en la vida de uno? El Señor Jesús dijo, Él me glorificará. El Espíritu Santo es aquel que impulsa desde adentro, desde tu interior, así como dice la canción, desde mi interior. Impulsa desde adentro para que alabes al Señor Jesucristo, para que le adores. No se tiene con distracciones el Espíritu Santo. Él me glorificará. El Espíritu Santo nos impulsa a alabarle. ¿Quieres ver la acción del Espíritu Santo en tu propia vida? Pregúntate si estás alabando y adorando al Señor Jesucristo o permitiendo, haciendo al unísono con ese impulso del Espíritu Santo a bendecir a tu Salvador. Porque podemos también contristarlo, podemos resistirle. Ay, qué música más fea. Ay, esa canción no la conozco, no hay ecran. Cualquier motivo. Ay, estoy distraído. N motivos. Lo que es cierto es lo que dice la palabra acerca del Espíritu Santo. Él me glorificará. Él les conducirá a toda la verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo
es aquel que abre los ojos de nuestro entendimiento para que conozcamos a aquel en quien creemos, a Jesús. Nos lo revela usando la palabra de Dios, las Escrituras. O en otros términos, a algunos no les gusta el término revelación, no, ilumina nuestro entendimiento de modo que le conozcamos, le veamos y viéndole seamos transformados a la imagen suya, a su imagen, amados, a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Estás experimentando eso de parte del Espíritu Santo? Él es el que quita la tapa, descubre el velo, muestra a aquel que es nuestro Salvador, aquel que ha sido hecho por Dios sabiduría, redención, santificación para nosotros. Bien enfocado. Cualquier distracción que no sea enfocada en aquel, nadie puede llamar a Jesucristo Señor y vivirlo, porque podemos ir al más mundano de los mundanos, permítame la palabra, la expresión, el ejemplo, y ¿quién crees que es Jesús? Bueno, Jesús es Señor, ¿sí? Pero ni huella ni truena. La vida sigue igual, al final, como dice esa canción antiquísima, ¿no? No es de mis tiempos, es anterior por acá. Al final la vida sigue igual. Pero acaba de decir Señor. Pero ¿y vivirlo? Nadie puede llamar a Jesús Señor, amo, y estar dispuesto a vivirlo, rindiendo su voluntad a Él, a la de Él, para que la voluntad de los cielos sea hecha en esta tierra, si no es por obra del Espíritu Santo. Nadie puede, nadie que hable por el Espíritu Santo, dice 1 Corintios capítulo 12, nadie que hable por el Espíritu Santo, siendo influenciado, inspirado, impulsado por el Espíritu Santo, nadie puede hablar de Jesús y decirle maldito, anatema. En otras palabras, nadie que hable verdaderamente siendo impulsado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, desecha a Jesús. Manteniendo sus propias ideas, sus propios pensamientos, su propia capacidad, su propia habilidad, su propio esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie. El Espíritu Santo te lleva a rendirte a Jesús. Como que Él a nosotros mismos, cuando no creíamos en Jesús, nos convenció de ¿qué? De pecado, ¿verdad? Nos convenció de pecado. Bendito Espíritu Santo, que hizo realmente que me autoexaminara a mí mismo y me viera con viles vestiduras rumbo a la condenación eterna y dijera: Señor, ten piedad de mi alma. Señor Jesús, ten piedad de mí. Señor Jesús, perdóname. Señor Dios, sálvame. Amén. Acción del Espíritu Santo. Acción de aquel que es el Espíritu de verdad. 1 Corintios 12, versículo 3, es lo que le estaba mencionando. Lo podemos leer rapidito. 1 Corintios 12, 3. ¿Qué espíritu habían recibido? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es otra inspiración. Aquel que rechaza a Jesús, peor, lo insulta, como en este caso, es otro espíritu. Es otra inspiración, otro soplo, otra influencia invisible. Pero nosotros, gracias al Señor, somos de aquellos que bendecimos a Dios. Amén. Alabamos al Señor. Le decimos: Señor, te alabo. Señor, te bendigo. Señor, te agradezco.
permitiendo que ese impulso del Espíritu Santo se exprese a través de nuestras palabras, a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra vida. Amén. Estos venían predicando, pero predicaban otro Jesús. Invitaban a recibir a otro espíritu, es influencia. Es influencia. Si vamos a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando. Entonces no es cuestión de exponerse nomás. Que Dios nos ayude y a través de su Espíritu Santo nos dé discernimiento de espíritus, amados. Porque nadie está libre. Uno realmente a veces tiene que evitar exponerse. Yo mismo cuando revisaba estos apuntes que les acabo de leer y los veía, sinceramente los he buscado, ¿sí? En internet. Mientras veía corto, digamos, la reseña, la leía o el video de 2 minutos, 3, algunos 7 minutos, estaba inquieto y no escuché todo. Fui pasando nomás y anoté algunas cosas y listo. Estaba inquieto ahí, inquieto, porque uno se está exponiendo y uno no tiene control sobre eso, porque es espiritual, estimados. Esa influencia, estos espíritus engañadores soplan. Y uno queriéndolo o sin querer puede exponerse a oírles y hacerles caso. ¿Qué es lo que va a evitar eso? La palabra de Dios, el Espíritu de verdad, ambos. La palabra de Dios, fundamento seguro para prevenirnos, para preservarnos de otro espíritu. De tal manera que inclusive con estas inspiraciones demoníacas, con estas influencias, estos soplidos al oído de estos espíritus engañadores y enseñanzas de demonios, no hagamos caso, amados. Cuando oímos a alguien, querámoslo o no, estamos exponiéndonos a ello. Porque hay inspiración detrás de aquello que se dice o se oye a través de una predicación o una enseñanza. ¿Qué nos va a librar de eso? La palabra de Dios y el Espíritu de verdad. ¿Cuál es el consejo de Dios? En esta segunda, ya entrando a lo último, lo tercero, pero en esta segunda parte, el consejo de Dios. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino el consejo de Dios es que probemos, discernamos con la palabra de Dios y el Espíritu de verdad de por medio, en dependencia de la palabra de Dios, familiarizados con la palabra de Dios y en comunión con el Espíritu Santo, probemos los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, pero la idea es que probemos esa influencia detrás, esa influencia invisible, ese soplido. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, el espíritu del anticristo. Hace 2000 años lo escribía aproximadamente el apóstol Juan. Vamos a lo tercero, la verdad del evangelio. Fíjense que en 2 de Corintios capítulo 11, Pablo les amonesta y les dice, a ver,
Si viene alguno predicando otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Estaban dispuestos a tolerar. Y es más, aquel que era el verdadero apóstol, por la voluntad de Dios y de su Hijo Jesucristo, lo menospreciaron. Aquel que les había llevado por primera vez el evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas celestiales de redención, lo desechaban, lo menospreciaban. Creían que Pablo se estaba aprovechando de ellos, inclusive pidiendo una ofrenda. Sin embargo, como veremos, estos grandes apóstoles los eyectaban, como dicen, le estaban succionando, aprovechándose de los hermanos. Otro evangelio. Es una bendición estar fresquito con Gálatas, capítulo 1, cuando Pablo les dice: estoy maravillado, capítulo 1, versículo 6, de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos entre ustedes, hermanos Gálatas, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, separado de Cristo, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres. ¿Quiero agradar a los hombres con lo que estoy diciendo? ¿Quiero que me aplaudan? No, hermanos, esa no es la idea. La idea es que el Señor sea honrado, amén, porque Él es el único digno. Él es el único que se merece toda honra, todo reconocimiento, toda gloria, todo honor, toda alabanza, toda adoración. Amén. Él es el único. Ninguno, amados. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Otro evangelio. No es que haya otro, sino que haya algunos que como Pablo les dijo al despedirse de los ancianos en Éfeso, ahí por el capítulo 20 de Hechos, los hizo traer a Mileto y les dice: yo sé don de conocimiento, yo sé que de entre ustedes se levantarán. No, Dios no va a levantar, entre ustedes se levantarán hombres perversos que van a atraer tras sí mismos a los discípulos. Lobos, ovejas, lobos vestidos de ovejas. Y también no solamente de entre ustedes mismos, sino de afuera vendrán adentro y trastornarán, o por lo menos intentarán trastornar el rebaño de Dios. Os lo he dicho antes. Entonces, hay quienes predican el evangelio buscando seducir con palabras lisonjeras, buscando pervertir las buenas nuevas. Es un evangelio popular, es un evangelio atractivo para nosotros las personas en tiempos cuanto más de crisis latinoamericana. Todo evangelio que se centra o enfoca en otra persona o obra que no sea de Cristo es otro evangelio. Cuidado con el evangelio dinerocéntrico, teología de la prosperidad en base a la ley de la siembra y la cosecha. Cuidado con el evangelio que expone las profundidades de Satanás como para estar tan orgulloso que invitemos o encontremos inclusive cerdos en la sala. Cuidado con el legalismo.
restando la suficiencia de Cristo y solo Cristo por la fe en Él y su obra para la salvación de nuestra alma. Cuidado con añadirle algo. Otro evangelio. Cuidado con el liberalismo, que permite ciertas licencias y no la disciplina de la iglesia eclesial ante los pecados de los creyentes ya, o de aquellos que no son creyentes, que se pintan de creyentes, pero que están frecuentemente de pecado en pecado, aún en medio nuestro. Usan la gracia, dice Pedro, para libertinaje. Cuidado, cuidado. El verdadero evangelio es cristocéntrico. Primera de Corintios 15:8. 15:1 al 8, perdón. Primera de Corintios 15:1 al 8. El evangelio. Pablo, pero ¿qué evangelio tú predicabas? ¿Qué evangelio tú les hiciste, les anunciaste a estas personas de Corinto? Bueno, yo les recuerdo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Cuál es ese evangelio, Pablo? A ver, explícame, sintetízamelo. Por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, o sea, el evangelio que les he predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo había recibido Pablo? ¿De Pedro? ¿De Santiago, Jacobo? ¿De los apóstoles que fueron antes que él? ¿De Bernabé? ¿De quién lo había recibido? Por revelación directa del Jesucristo resucitado y exaltado. Amén. Por revelación directa. He recibido ese evangelio y eso es lo que les he transmitido. Que Cristo, fíjense ese evangelio. Cristo, bien enfocado, murió por nuestros pecados. Conforme, no de cualquier manera, no fue una improvisación. El verdadero evangelio está anunciado en el Antiguo Testamento, en figuras, en sombras, en tipos, en símbolos, etc. Conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. No es una improvisación. No es un invento que se le ocurrió cerca del año 1 antes de Cristo a Dios. Y que fue sepultado, su sepultura, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esta aparición es más que ver, así como yo, digamos, aquí a mis amados hermanos, los estoy mirando. No, es una aproximación que uno quede impactado porque conoce hasta el granito o el mochito que le está saliendo en el rostro. Bien aproximado. Al punto de palpar, experimentar aquello y ser transformados, quedar impactado por aquello que está viendo. Esa aparición del Señor. No es simplemente que lo han visto. Es una aparición impactante, una contemplación que te ha impactado al punto de ser transformado en aquello que estás viendo o oyendo de esa persona a quien estás apreciando. Esa es la palabra apareció. Entonces Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, Cristo se apareció. Conforme a las Escrituras. Un pasaje hermoso, ya encaminándonos para orar, amados hermanos. Isaías 53. Vale la pena leerlo en este momento. Vale la pena, amados. Desde el capítulo 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos?
De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ah, sobre aquel. Subirá cual renuevo delante de él, delante de Jehová. Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por tu culpa, por tus rebeliones. Fíjense el precio de mi rebelión, amados. El Hijo de Dios fue herido por causa de mis rebeliones. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos, ¿se acuerdan? Fue sepultado, conforme a las Escrituras. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Este linaje, su descendencia, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, tú y yo, amados. Verá linaje, vivirá por largos días, y Él es Señor. La voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Verá el fruto. Tú eres fruto, amado. Eres fruto de su aflicción. ¿Te ves como tal? ¿Te ves como fruto de la aflicción? ¿Valió la pena que Jesús haya muerto por ti? ¿Por mí? Valió la pena, amados. Porque por un pecador hay fiesta. Un pecador que se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. Amén. Aleluya. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, le ha resucitado y lo ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, está diciendo. Amén. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Dice que subiendo a lo alto, subiéndola a lo alto, cautivó la cautividad, venció sobre la esclavitud del pecado y la muerte, y dio dones, repartió dones a los hombres, los despojos de su triunfo, amados. Aleluya. Los despojos
No se lo quedó para Él, lo repartió para su iglesia, para ti y para mí. ¿Qué haces con esos dones que Dios te ha dado, amado? Por medio de su Espíritu Santo. Úsalos. Úsalos para su gloria. Úsalos para su honra. Amén. Aleluya. Nos podemos poner en pie, amados. Hace años, quiero terminar. A algunos de ustedes les he contado esto. Hace años mis papás, que en paz descansen, están en la presencia del Señor, recibieron, mientras pasan los músicos, por favor, alabemos, adoremos al Señor. Recibieron una carta de un hermano que es para Florcita y para mí muy querido. Y parte de esa carta quisiera leérselas. Son nada más 4 versos cortos. Dice así: engrandecido por siempre sea nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó con amor eterno, despojándose de sí mismo de aquella magnífica gloria que gozaba con el Padre antes de la fundación del mundo. Engrandecido sea el que condescendió de las alturas más sublimes, descendiendo al valle de su humillación, a este mundo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Exaltado sea el que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Exaltado sea el que fue hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Fue hecho por nosotros pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fue hecho el mismo sacrificio, ofreciéndose una sola vez para llevar el pecado de muchos. Sí, exaltado sea el Cordero de Dios, nuestra Pascua. Puesto muy en alto sea el que resucitó de entre los muertos, sacando a luz la vida y la inmortalidad, poseyendo en su mano las llaves de la muerte y el Hades, recibiendo del Padre el sacerdocio inmutable y el reino eterno. Puesto muy en alto sea el que fue recibido en gloria, exaltado hasta lo sumo por encima de todos los cielos, para llenarlo todo con su fragancia. Puesto muy en alto sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sí, adorar a aquel que está sentado en medio del trono en gloria y majestad inefable, a la cabeza gloriosa de todas las cosas, de su cuerpo que es su santa iglesia. Admirado sea con profundo asombro de muchos el que fue desfigurado, sufrido, humillado y crucificado, que ahora ha sido hecho Señor y Cristo. Sí, admirados de las abundantes riquezas de la gracia del benevolente y generosísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, quien de su don repartió los despojos de su triunfo eterno, como está escrito: dio dones a los hombres. Admirado sea con expectación certera que el que ha de venir vendrá por segunda vez para salvar a los que le esperan. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Te miramos a ti, Señor, te miramos a ti con admiración, con gratitud, Señor, porque somos nada, Señor. Somos polvo y menos que polvo, Señor. Pero a ti te ha placido, Señor. Te plació salvarnos, enviando a tu santo Hijo Jesús a rescatarnos. Nosotros confesamos en esta hora que creemos en Él, Señor. Y también te damos gracias, Señor, por tu preciosa presencia que has hecho morar en cada uno de los que creen en ti, tu Espíritu Santo, Señor.
Señor, te damos gracias por estas buenas noticias de gracia, de paz, de reconciliación, de fidelidad, de pacto que tú has hecho, Señor, por medio de tu evangelio, el evangelio de Dios, tu evangelio, Señor Jesucristo. Señor, nos encomendamos a ti porque no somos mejores que nadie. Te necesitamos cada día, Señor. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, Señor. Y por tu Espíritu Santo, ilumina los ojos de nuestro entendimiento para conocerte en verdad, para entenderte en verdad, para amarte y temerte todos los días de nuestra vida, para servirte y adorarte por toda la eternidad. Señor, líbranos de nosotros mismos. Nuestro corazón, lo reconocemos, es perverso más que todas las cosas y engañoso. Señor, te encomendamos, por muy torpes que seamos, tú prometiste que en este camino no nos extraviaríamos porque tú estarías con nosotros, Señor. Te alabamos, te adoramos en el nombre de Jesús, Dios. Amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.